Estuve en un lugar estos días y me sirvió para observar algunas cosas, ¿eh? A veces está bueno ver, observar, detenernos, comparar con las Escrituras. Nos va a servir siempre cómo movernos, cómo dar pasos, cómo estar atentos a algunas cosas. Yo los invito a que abramos la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 17. Voy a leer un texto de allí y otro del profeta Jeremías. Dice en Jueces 17, verso 1, había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías. Y éste dijo a su madre: los 12 kilos de plata que te fueron tomados y por los que tú maldecías y hablabas en mi presencia, he aquí, la plata está en mi poder. Yo la había tomado. Entonces su madre dijo: el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando él devolvió a su madre los 12 kilos de plata, su madre dijo solemne y espontáneamente: he dedicado la plata al Señor, mi hijo, para hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora pues, yo te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre, y su madre tomó 2 kilos de plata y los dio al fundidor. Este hizo con la plata una imagen tallada y de fundición, y fue puesta en la casa de Micaías, este hombre. Micaías tenía un santuario, mandó hacer un efod e ídolos domésticos, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y mire lo que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, que era levita, y vivía allí como forastero. Este hombre había partido de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a residir donde encontrara lugar. Y en su caminar por la región montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaías. Y Micaías le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él respondió: soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces le dijo Micaías: quédate conmigo y sé para mí como padre y sacerdote. Yo te daré 110 gramos de plata por año, y tu ropa y tu comida. El levita entró, el levita convino en habitar con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Micaías invistió al levita, el cual le servía de sacerdote, y vivía en la casa de Micaías. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque un levita ha venido a mi sacerdote. ¿Saben? Una etapa tristísima de Jerusalén, de Israel. Era el tiempo de los jueces, y el Señor levantaba un juez y se arrepentía, se humillaba, buscaba al Señor y Dios volvía a él. El último que había estado había sido Sansón. Pero relata las Escrituras y deja sentado para que tengamos y que nos sirva a todas las generaciones posteriores lo que ocurrió. Dice que un hijo le toma la plata a una madre, la madre lo maldijo al que le había robado la plata, y el hijo viene y dice: mira mamá, lo había tomado yo. Y la madre termina diciéndole: Dios te bendiga, hijo,
Una cosa de locos, ¿no? El hijo le había robado la plata y la madre. Una cosa inentendible. No había reprensión, la madre se había puesto contenta porque no le habían hurtado la plata. El hijo se la había robado, pero se arrepiente de alguna manera. Pero la madre, cuando tiene el dinero, hace unos ídolos, hace imágenes. Y se los da al hijo. Y el hijo hace un templo. En el templo pone un efod, ponía todo lo semejante a lo que había en el templo de Jehová. Todo imitado. Y dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. No había autoridad. Cuando en Israel no había autoridad, cada uno hacía las cosas que quería y como le parecía. Para pensar, yo no tengo nada que pensar, se los aclaro. De tal manera que hasta pasó un levita por ahí y cuando se enteró que era levita y se acordó del sacerdocio en el templo de Jehová, lo tomó al levita, le ofreció un buen jornal y lo puso de sacerdote en su casa, en su templo, con ídolos, imágenes, todo lo que Jehová abominaba. Todo porque no había autoridad y no se sujetaban a nadie. ¿Saben? Yo me doy cuenta que en las iglesias también muchas veces pasa lo mismo. Creen que no hay autoridad y cuando la autoridad salte te dice, hermano, eso no está bien. Está bien visto cuando alguien te dice, hermano, eso no está bien. Porque significa que hay autoridad. No puede hacer cada uno como le parece. Porque cuando hace cada uno lo mejor que le parece, la cosa no va por buen camino. Y estuve en un lugar, no puedo dar nombres ni nada por el estilo, pero donde estaba una congregación, yo me daba cuenta, digo, uy, cuántas cosas que hay patas para arriba, justamente para no imitar. Pero en todas las iglesias a veces hay gente que hace cosas como si no hubiese autoridad. No, pero son cosas buenas. ¿Has preguntado a las autoridades si lo que estás pensando o haciendo está bien? ¿Has pensado? Pastor, quiero hacer esto. ¿Has pensado? ¿Bendecirá el Señor todas las cosas que hagamos que son parecidas a? Qué complicado, ¿eh? Qué difícil. A veces tiene relación hasta con la sujeción, la autoridad o las autoridades y la sujeción. A los efectos
de no ofrecer al Señor un sacrificio indeseable. Los sacrificios que se ofrecían en la antigüedad eran santificados y tenían toda una serie de reglas, de normas enseñadas por el Señor a Moisés. Cuando Jehová lo lleva a Moisés al monte Sinaí, le da toda la regla de todo, no se le escapó detalle a Dios. Y fíjense, cuando uno ve todo lo que le daba a Moisés y la regla preciosa que Dios le dio, que le dio Moisés a Moisés, y acá nos encontramos primero con una mujer que le da la plata al hijo, y el hijo hace un ídolo, se lo da al hijo, el hijo fabrica un templo, tenía hasta el efod y pone hasta un levita, todo patas para arriba. A veces pasa esto en las iglesias. No hay reinos individuales en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. En la antigüedad se los llamaba lugares altos. Estaba el templo, estaban las autoridades, estaban los sacerdotes, pero había hebreos que se iban a los lugares escondidos y tenían sus propios altares, sus propios lugares. Y ahí lo que tenían era idolatría. Era idolatría pura. Reinos individuales. Y eran condenados los reinos, los reinos individuales, esos pequeños reinos, porque era como idolatría para el Señor. Son cuidados que hay que tener, porque si hay algo que anhelamos es la bendición de Dios. Siempre la bendición de Dios. Siempre el aval de Dios. Miren, les voy a leer otro texto que está en Jeremías capítulo 35, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas las familias de los recabitas, y los llevé a casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante, escuche bien, de los hijos de las familias de los recabitas, tazas y copas llenas de vino. Y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido
y hechos conformes a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. En Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no me oyeron, los llamé y no me han respondido, dijo Jeremías a la familia de las recabitas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Más claro, échele agua. A Jeremías lo llevó a la casa del recabita. Le dijo a los recabitas, lo llevó al templo. Les puso tazones con vino en el templo y les dijo: beban. El profeta Jeremías, la autoridad máxima que había como profeta en ese tiempo. Y los recabitas, por más que lo había dicho el profeta, dijeron: no vamos a tomar vino porque nuestros padres nos mandó que no tomemos vino. Y les da otros ejemplos más. Le hablaba de la vivienda y un montón de cosas más para ellos. Y Dios le dijo a Jeremías: decile al pueblo, aprendan de los recabitas. Dice: yo les di a ustedes mandatos y los mandatos los guardaron detrás de la oreja e hicieron lo que quisieron. Tremendo, porque cuando vino Nabucodonosor, los recabitas pudieron ocultarse de los sirios también y de Babilonia, y se escondieron. Dios los guardó. No habrá nadie en la familia de ustedes, siempre habrá un descendiente. Y Dios le dice: ¿no podemos aprender de ellos? Hermanos, hay que tener cuidado. Cada uno abra los ojos grandes. Esto, si alguno dice esto no está bien, bueno, abra el paraguas, hermano. El pueblo de Dios en la antigüedad, como no había autoridad, hacían lo que querían. Me tocó ver algo en otro lugar y me toca ver cosas en nuestra propia iglesia y le digo: hermano, en la iglesia hay autoridad.
En la iglesia hay autoridad. Si en otros lugares no hay autoridad, es problema de otros lugares. Pero en la iglesia hay autoridad. Y si aún en algún momento uno tiene que decir lo que le dijo a Jesús cuando les dijo a las multitudes, le dijo: el que no come mi cuerpo, vive mi sangre, y le desertaron todos. Le quedaron solos los discípulos. Y en un momento le dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Menos mal que Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y se quedaron solos los discípulos. No es como a uno le parece. Hago las cosas como a mí me parece. No hay un orden en Dios. Si no hay un orden en Dios y no nos sujetamos a este orden de Dios, yo quiero la bendición de Dios. Amén. Sin vueltas, ¿eh? Sin vueltas. Sin vueltas. Aprendamos de los recabitas. Miren, llevado a otro aspecto, yo quiero creer que soy claro con lo que estoy enseñando y diciendo. Llevado a otras áreas, hay que aprender de los recabitas. La modernización llega a la iglesia de tal manera que tenemos que imitar lo que pasa en el mundo. Casi como lo que hizo el hijo de aquella mujer en el libro de Jueces, que imitó cómo era el templo, hasta puso un levita, le dio el efod, le pagó un salario, tenía su propio templo ese hombre en su casa. Hermano, la iglesia no es un salón de fiestas. La iglesia no es algo que tenemos que imitar como ocurre en otros lugares. Fui a un lugar donde parecía un teatro. Nunca lo había visto, siempre había visto algunas imágenes de algún lugar, pero me encontré luces que apagaban y prendían, hermanos, y vi con mis propios ojos una máquina de humo, como en el teatro, como en los recitales. Yo no lo podía creer, es más, lo filmé, porque digo, no, esto no está bien. Pero hay un problema, y el problema la van a tener las generaciones de los chicos que hoy tienen entre 20 y 40 años. Porque hoy el concepto está en que hay que ayornarse, hay que modernizarse. Y la iglesia se está modernizando de tal manera que ver un recital o ver una reunión, porque ya no es culto, es exactamente lo mismo. Pantallas gigantes que mientras se está en el culto y alguien está dirigiendo el culto y va cantando una canción, ya las letras no se pasan más, porque lo que se va a ver es el recital de alguien que está delante. Si el resto del pueblo no canta, no importa, porque se va a ver un recital. Entonces es alguien que está cantando y se van a ver en los extremos chicos con banderas y luces que prenden y apagan y máquinas de humo. Y eso no es un culto. Eso es un recital. Como en el mundo. Se está mirando qué es lo que ocurre en el mundo, porque el mundo va cambiando, y como el mundo va cambiando, la iglesia tiene que modernizarse de tal manera que el que venga de afuera se dé cuenta que va a un lugar como si fuera o fuese un gran recital. Y todo esto último, más lo que les dije al principio, cada uno hacía lo que mejor le parecía, porque en el lugar no había autoridad. O hay una autoridad permisiva, que dice, bueno, que lo hagan los chicos, tienen que entender, el pueblo de Dios tiene que entender que hay que modernizarse.
Aprendamos de los recabitas. Hermano, no es la importancia de las luces, ni de la máquina de humo, ni de las pantallas gigantes. Que mientras hay alguien que está dirigiendo la reunión y cantando, van en pantallas gigantescas, van pasando paisajes de playas, de montañas, de sierras, de cielos, de paisajes. Entonces usted está del otro lugar y lo que va viendo son cielos, el mar, las montañas, un barco, Hermano, no era el pastor del lugar donde yo estaba, porque si no hubiera rasgado mis vestidos. Pero mientras viva, jamás lo voy a permitir en nuestra iglesia, por más que seamos un puñadito de hermanos. Porque hay ausencia de culto. Aprendamos lo que es el culto vivo. El culto es vivo donde mi vida es ofrecida en el altar del Señor, donde la abundancia de oración, la abundancia de alabanza con entendimiento, la abundancia de alabanza en el Espíritu. Por eso aquellos padres nuestros tantos años atrás insistían y decían: vengan adelante, pasemos adelante y démosle un culto vivo al Señor. Porque está desapareciendo. Seremos bichos raros, sépanlo. Pero las luces y las máquinas de humo seducen. Y se evalúa todo en función a la cantidad de gente que haya. Hermanos, yo quiero la presencia de Dios, no quiero otra cosa. Yo no quiero otra cosa. Yo no quiero otra cosa. Y tampoco quiero gente en la iglesia que haga lo que quiera. Se lo digo con autoridad. Ni uno quiero. Hay un montón de iglesias donde usted puede hacer lo que quiera, posiblemente. Pero en este lugar no va a haber gente que haga lo que quiera. ¿Me explico? Porque después hay lugares altos a los que el Señor le va a pedir cuenta, es a mí, como pastor. A mí. ¿Qué hiciste con esos lugares altos? Bueno, Señor, ¿qué hiciste con esos lugares altos? Eras autoridad del lugar. ¿Qué pasó que se modernizaron de tal manera que hasta parece un boliche la iglesia? La iglesia tiene que ser un lugar que haya claridad, que haya mucha luz, no que se apagan todas las luces. Queda todo un escenario, un espanto, un horror. Por donde lo mire. Otros lo hacen, que lo hagan, que se arreglen con el Señor, hermanos. No soy Dios, pero en el lugar que el Señor nos da autoridad tenemos que tener cuidado con esto. Y ninguno de nosotros es eterno. Yo me preguntaba días pasados, ¿qué ocurrirá el día que yo no esté más acá? ¿Qué pasará con las generaciones modernas? Las generaciones que vengan. Ojalá los chicos de 20 a 40 años capten esto. Hablaba con mi hermano justamente en España y le decía: mirá esto, qué tremendo. Sí, me dice, es terrible. A ver quién es más moderno. A ver quién tiene la pantalla más grande. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo que la iglesia necesita es la presencia de Dios. Ojalá las generaciones que vienen por delante lo comprendan. Y si no lo comprenden, las autoridades que los paren, que les echen fuera todo espíritu raro, porque eso no proviene
del reino de Dios. Qué tremendo que cuando uno ve en las Escrituras era todo tan distinto, ¿no? Cuando uno ve a Elías, cuando estaba ¿se acuerda? Con los profetas de Jezabel y todo lo demás, y él los desafió a ver quién hacía descender fuego de lo alto. Él compuso el sacrificio, acomodó las piedras, le echó agua, dijo, Padre, te ruego que respondas, y cayó fuego del cielo. Qué distinto, qué distinto. En la obediencia, en la sujeción y en la obediencia está la bendición. Y las generaciones que vienen, ojalá comprendan que el espíritu del culto es otra cosa. Que no han de ser ni las multitudes, ni las cantidades, ni el éxito individual, sino que lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios. Y el éxito verdadero de toda persona es hacer la voluntad de Dios. Eso es una persona exitosa. Así sea para darle un vaso de agua a una persona, si Dios lo mandó, o para ir a abrir una obra, o para predicar el evangelio a alguien. Que nuestros oídos estén atentos. Y por favor, por amor de Dios, pregúnteme como autoridad suya, pastor, quiero hacer tal cosa, ¿qué le parece? Pregunte. Para que yo no le salga al cruce a usted. ¿Entiende lo que le digo? Se va a evitar mala sangre. Se va a evitar ponerse colorado. Con toda autoridad y con todo amor. Para cuidar la iglesia. Una iglesia preciosa que el Señor nos ha dado con una visión preciosa que se asemeja a los recabitas. Nuestros padres nos enseñaron, decían ellos, que no tenemos que tomar vino y por más que vos seas el profeta Jeremías y te amamos, no vamos a tomar vino. Por más que nos lo digas, nos lo des el vino adentro del templo. Y Jeremías se sacó el sombrero y dijo, Dios los bendiga. Y ahí Dios le dio una palabra para el pueblo. No podré hacer lo mismo, no podrá ocurrir lo mismo con mi pueblo al que les he enseñado tantas cosas. Hermano, hoy tuvimos un culto hermosísimo. Johnny, Carla, Miriam, Martín, en el sonido, Germán. Los felicito en el nombre de Jesús. La presencia del Señor estaba de una manera preciosa. No perdamos esto. Profundicemos en esto. Porque el mundo está ávido de recibir la presencia de Dios. No un recital. No un show. Algo de lo profundo del corazón. Amén. Que Dios les bendiga en gran manera. Amén.